Cuando llegaron los primeros pobladores a partir de 1904, entre los múltiples desafíos que tuvieron que enfrentar estuvo el tema de la vivienda, y fue en la naturaleza donde encontraron la solución a este problema. En 1904, más o menos, comenzaron a ingresar los primeros colonos a nuestra región, y como esto era todo monte, y ellos provenían de zonas de llanura, no sabían bien, no tenían al alcance materiales como para construir sus viviendas, por lo tanto hicieron con lo que encontraron en los montes, de forma inmediata, unas chozas construidas con el pindó, la madera, o sea, el tronco del pindó, como lo usaban estructuralmente, las hojas para el techo, y las paredes las hacían con tacuaras, también con hoja de pindó y barro, una choza al tipo que se usaba, digamos, los guaraníes en esa época también. Cuando llegan los pobladores, en un primer momento, inclusive cuando se asientan en el lugar que iba a ser para su sembradío, ellos eligen el lugar generalmente el más apto, el más protegido por los vientos, el más expuesto al sol. Eligen el lugar donde van a poner la casa, pero como este procedimiento le llevaba algún tiempo, hacían algo de manera rudimentaria al principio y que les sacaba del apuro. Y estaba basado en el sistema nativo indígena, en donde se montaban prácticamente chozas de campaña, donde recurrían a dos árboles medianamente próximos y cruzaban una viga en forma horizontal y luego en forma triangulada armaban como un campamento, basándose sí en nuestros guaraníes. Y bueno, la estructura la hacían con caña, con una madera que la podrían obtener de manera inmediata, cortar de manera inmediata, que no era la madera dura, no cortaban un guayubira, no cortaban un lapacho, sino una madera que le sacara del apuro y pudiera obtener las piezas necesarias para la protección o para configurar esa choza. Y bueno, y sobre eso ponían hojas de palma que iban encimando una con otra hasta lograr la protección para los climas, y ahí lograban un habitáculo en donde guardaban sus enseres principales y donde no vivían, normalmente no vivían las familias constituidas, venían solo los hombres sanos, fuertes, y la familia, los hijos pequeños con la mamá quedaban en un lugar más próximo que ya estaba constituido como pueblo, donde podían tener ciertas condiciones de seguridad. Y así de palos, sacando así varillas techaron con paja, como podían, con palmeras, techaban el fueguito en el piso, abajo en la tierra, y con un ganchito colgaban las ollas y así cocinaban las mujeres. La colaboración entre los vecinos en aquellos tiempos resultó fundamental. La ayuda mutua y la solidaridad fueron indispensables para asegurar la subsistencia. Y los vecinos entre ellos se ayudaban, un vecino al otro. Una semana uno y la otra semana le hacían para el otro, para que tengan su casa, porque no podían seguir viviendo así en las chozas. Y bueno, de a poco fueron haciéndose. Empezaron a voltear montes, a plantar tabaco, a hacer sus tierras, preparar las tierras para el maíz, para la mandioca, y así. Cuando llegan los primeros inmigrantes, cuando se conformaban inicialmente los territorios dentro de la República, y más en esta zona, en el territorio misionero, ¿qué es lo que pasó? Cuando llegan, el sistema constructivo se va instalando a partir de
una organización llamada Ayutorio en su primer momento, y en este ayutorio consistía en que varias familias se reunían para construir una de las viviendas, y después esa secuencia se iba repitiendo, como dando inicio a lo que hoy llamamos el sistema cooperativo. Se usaban generalmente los hombres, las personas más fuertes integraban el grupo de trabajo, porque había que movilizar piezas grandes de madera, había que trozar la madera, y había todo un procedimiento de trabajo donde tampoco se tenían los elementos adecuados. Se trabajaba con herramientas de manera rudimentaria, asumiendo mucho riesgo, incluso todas las inclemencias del tiempo, porque venían a una zona sumamente húmeda, con abundantes lluvias, y todo eso hacía que este sistema de construcción, por ahí pensado en un tiempo, le llevara tal vez el doble. Muchos inmigrantes trajeron en sus valijas pequeñas herramientas de mano que luego les sirvieron para desarrollar los primeros trabajos en la colonia. Bueno, acá a mis espaldas ustedes pueden ver una serie de herramientas. Algunas de estas herramientas, y le digo esto por las marcas que todavía tienen, fueron traídas por ellos mismos, pero no muchas. La gran mayoría fueron fabricadas después acá, fundamentalmente para trabajar la madera, para trabajar con el tema de las casas. Las casas en un principio eran muy rudimentarias, la construían en forma rápida, y lo que generalmente se acostumbraba era usar mucho la caña. Hacían de caña, usaban también las hojas de pindó bastante como para hacer los techos. Podían poner también caña con barro, con gramilla, iban amasando el barro y ponían cosa que era bastante resistente y permeable, y era más fresco. El piso estaba apisonado, era suelo y simplemente apisonado. Eran realmente muy rudimentarias y para salir del paso. A medida que fueron avanzando y elaborando diferentes herramientas, que las vamos a ver, ya cuando comenzaron allá por 1920 a trabajar con madera ya aserrada. Luego de que cada familia tuvo su terreno definitivo, las chozas y los primitivos campamentos dieron lugar a las primeras casas de madera. Para elaborarlas se recurrió al desmonte y al uso de variados tipos de sierras. Las viviendas, como ya les dije, eran con techos de palmas o de palmera. Después, paulatinamente, ellos se dieron cuenta que podían trozar los árboles que tenían 5 a 6 metros de diámetro con una sierra especial de 2 metros en las cuales tenían manijas en las puntas. Eso fue el segundo estilo habitacional de Alem, porque dejaron la choza de paredes de caña con barro a trozar esa madera rústica que sería el armazón de las viviendas en las cuales ellos iban colocando los primeros ladrillos. Así fue, en vez de hacer la columna hoy que hacemos de material, las columnas eran esos bloques o la madera cerrada por la sierra enorme de 2 metros en las cuales ellas troceaban los árboles y levantaban la madera. Bueno, después que construyeron las casas más primitivas, ya por 1920 en adelante comenzaron a trabajar con las sierras. Con las sierras podemos clasificarla en 2 tipos de sierra. Una que era la sierra tableadora, que era para directamente cortar, hacer las tablas y todo lo que era tirantería, con lo cual ellos podían hacer tranquilamente las casas. Los techos después se hacían con tejuelas de madera, que también vamos a ver las herramientas, las paredes con tablas, los pisos también generalmente se hacían con tablas y levantados por el tema del agua o de los bichos, de las serpientes y las víboras que había, la hacían un poco alta, de manera que con eso ellos
ganaron mucho con las sierras, a pesar del gran esfuerzo que constituía a cerrar una viga con una sola sierra y 2 personas, ¿no? Acá ustedes pueden ver esta maqueta, o sea, la sierra se levantaba acá arriba y una persona iba arriba y otra abajo con la sierra tabladora y comenzaban a cerrar la madera de esta forma. Previamente estaba marcada con aceite viejo, con algún elemento y con una piola ellos tiraban, tensaban y largaban y quedaba la marca, y entonces esta persona era la que conducía el aserradero y que iba llevando, digamos, la dirección y el corte perfecto del espesor. Generalmente se ocupaban maderas duras, se ocupaba incienso, se ocupaba angicos, se ocupaba lo que es loro negro, muchísimo, porque lo tenían en el patio de la casa, no había problema. Pero trabajaban con maderas de ley, maderas muy duras, muy resistentes. La semana que viene seguiremos conociendo cómo se fue definiendo un estilo arquitectónico en la naciente colonia y cómo la inmigración influyó en este proceso.